Cordial saludo, mi nombre es Arnoldo Arana. Bienvenido a este espacio de Academia Vida Efectiva. Y hoy con el tema las emociones como respuesta aprendida. Las emociones son un mecanismo psicológico que nos preparan para adaptarnos y responder a las demandas del entorno. Yo diría que las emociones son parte de nuestra inteligencia para resolver problemas y enfrentar desafíos. En ese sentido, la función principal de las emociones es una función adaptativa. Pero en muchos casos nuestras emociones no son ni inteligentes ni adaptativas y actúan como falsas alarmas, haciéndonos la vida más complicada y difícil. Lo que ocurre es que muchas veces reaccionamos emocionalmente en forma condicionada, como por hábito emocional y fuera de contexto. Y eso es así porque las emociones conllevan en su expresión patrones de respuestas que se aprenden dependiendo de las opiniones, creencias, juicios, experiencias, aprendizajes y normas que adquirimos a partir de la cultura en la que hemos sido formados y mayormente en el contexto de la familia. La forma, modalidad, intensidad con que reaccionamos y nos expresamos emocionalmente ante determinados estímulos específicos tienen mucho de patrones de hábito o respuesta aprendida. Mucha de nuestra respuesta emocional que tenemos cada uno de nosotros es una forma aprendida en nuestros contextos primarios de formación que hace que ante un estímulo emocional externo o interno respondamos con un determinado patrón, en muchos casos carentes de novedad, autenticidad, alineación y contextualización con las necesidades propias presentes y con la situación actual vivida. Tendemos pues a responder emocionalmente a través de un patrón emocional aprendido. Así lo que hemos aprendido en nuestras casas condiciona nuestro comportamiento emocional, porque estamos acostumbrados a las conductas de nuestra familia y del entorno cultural donde nos formamos. Si nacimos en un hogar, por ejemplo, donde los gritos y las peleas eran algo cotidiano y vemos a otras personas comportarse de la misma manera que nosotros, no nos causará sorpresa ni nos parecerá extraña su manera de comportarse. De esta forma aprendemos como apropiadas o inapropiadas ciertas reacciones y formas de expresar las emociones. Y en el contexto del hogar, el permiso y la aprobación o la prohibición y la censura de algunas emociones o manifestaciones emocionales que aprendimos en esos contextos primarios de crianza nos abren la puerta para expresar unas emociones y ocultar y aún reprimir otras. Eso hace que muchas veces nuestra respuesta emocional se dé como una respuesta rígida, automática, estereotipada y sin alineación y contextualización con nuestras necesidades y la situación presente que estemos viviendo, sino más bien en función de los aprendizajes anclados desde la infancia. Por eso podemos decir que cada persona tiene una forma peculiar y única de expresar sus emociones, atendiendo a su historia o biografía de vida, sus aprendizajes, sus experiencias de vida y sus condicionamientos experimentados. ¿Y cómo ocurre este proceso de aprendizaje emocional? Bueno, lo cierto es que desde muy temprano en la infancia comenzamos a desarrollar mapas y percepciones del mundo de acuerdo a los contextos de aprendizaje en que nos hemos envuelto. Siendo niños, pues nuestra experiencia es esencialmente de naturaleza emocional porque nuestros aspectos cognitivos no están tan disponibles. Y sobre todo esa emocionalidad vinculada a la satisfacción o no de las necesidades. De tal manera que si las necesidades son satisfechas, se siente bienestar. Si no son satisfechas, la sensación es malestar. Y paulatinamente se va estableciendo conexiones en el niño entre aquellas emociones y la asignación de juicios valorativos que dan a un significado, tanto a la emoción en sí misma como a la situación específica que se está viviendo. En realidad lo que el niño hace es construir sus primeros mapas o formas de interpretar afectivamente su propio comportamiento y el de las personas que forman parte de su entorno. Desde pequeño, según su contexto de crianza y educación, el niño comienza a hacer pues sus asociaciones y anclajes entre afectividad y percepción. Y lamentablemente algunos de estos mapas
no son más que introyectos, vale decir, mapas forjados a la fuerza, en medio de descalificación y experiencias castrantes y tóxicas muchas veces. De modo que en forma introyectada muchas veces el niño puede asociar rabia con violencia, si por ejemplo cada vez que su padre o madre se llenaban de enojo terminaban en estallidos de violencia. En este caso, los padres modelaron una forma de manejar el enojo que el niño aprendió como forma de ser y estar en el mundo. Luego de adulto, cuando esta persona experimenta enojo, no puede evitar direccionar su enojo a través de la violencia. Y estos mapas formados a edad temprana se convierten entonces en la base del desempeño emocional siendo adulto. Es así como desde muy niños, pues los afectos comienzan a ejercer efectos sobre la percepción de la realidad, de forma tal que las sensaciones o emocionalidad que el niño asocia positivamente, tales como ternura, agrado, o negativamente como enojo o rechazo, son asociadas con un juicio valorativo, que luego lo predisponen a reaccionar de una determinada manera. Y estas percepciones son codificadas, ancladas, para servir de guía para reaccionar ante situaciones específicas, según la categorización hecha de las emociones como emociones positivas o negativas, por ejemplo. Y estos aprendizajes luego, como dice el psicólogo Manuel Barroso, se convierten en automatismo hasta el punto de pasar al inconsciente, y todas las experiencias y percepciones también se automatizan. Y como no permanecen en la conciencia por no estar disponibles en nuestra conciencia, con el paso del tiempo no son discriminados ni revisados o mejorados. Luego, cuando la persona se encuentra ante determinadas situaciones, reacciona emocionalmente en forma automática, según esos aprendizajes anclados o percepciones codificadas en su infancia, y no necesariamente según la necesidad y requerimiento del momento. La persona entonces tiende a expresar muchas veces con libertad aquellos sentimientos que tiene categorizados como positivos y a reprimir aquellos sentimientos categorizados como negativos. Es importante pues entender que para cambiar la respuesta emocional por otra más constructiva, que nuestra respuesta emocional tiene que ver mucho con los aprendizajes que instalamos producto de nuestras experiencias vividas y del tipo de carácter que desarrollamos desde nuestros contextos primarios de formación. Como por ejemplo se formó nuestra autoestima, cómo se instalaron nuestras creencias y valores, cómo desarrollamos nuestras actitudes y qué tipo de actitudes aprendimos. Optimismo versus pesimismo, flexibilidad versus rigidez, etc. ¿Qué tipo de nivel de autoconocimiento y conciencia personal desarrollamos? ¿Qué tipo de apego como forma de vincularnos a otros instalamos? Sea apego seguro, inseguro, ambivalente. ¿Cómo se instalaron nuestros recursos de afrontamiento, tales como capacidad para gestionar la frustración, mentalidad flexible, hábitos, habilidades y destrezas sociales, formas aprendidas de comunicación? Todo esto afecta la forma como nos gestionamos, autorregulamos y expresamos nuestras emociones. Ahora, para cambiar esos patrones emocionales se requiere de un aprendizaje emocional diferente que implica algunas cosas. Número uno, aprender a estar en la emoción, conectarse con las emociones, permitirse sentir las emociones, dejar de moralizarlas, dejar de reprimirlas, para hacer contacto con las emociones, porque esa es la base para desarrollar conciencia emocional tan necesaria para una gestión emocional saludable. También es importante aprender a expresar las emociones de manera constructiva, y esto implica a veces desarrollar los canales de expresión de las emociones que tenemos bloqueados, como el llanto, la risa, la palabra, la acción, el movimiento del cuerpo, etc. Y finalmente también diremos que es importante aprender a autorregularse emocionalmente. Vale decir, aprender a modular nuestra respuesta emocional. Y esto se pasea por saber regular aquellas acciones que se realizan para atender las necesidades que nos informan nuestras emociones. Para eso también se requiere aprender a regular nuestros pensamientos que influyen en la forma como nos sentimos. Hasta el próximo